Bienvenido. En este video aprenderás a preparar y visualizar el tejido muscular al microscopio de manera adecuada. El tejido muscular tiene muchas implicaciones, ya que, junto con el tejido conectivo, nervioso y epitelial, forma parte de los tejidos más importantes para el ser humano. A grandes rasgos, el tejido muscular nos ayudará a los movimientos del cuerpo, ya sean del tipo voluntario o involuntario. Los primeros son todos aquellos movimientos que nosotros somos capaces de realizar y controlar a voluntad propia, como lo es la flexión y extensión de extremidades, la deglución, etc. Los movimientos involuntarios nos hacen referencia a aquellos que se hacen en su gran mayoría de manera automática, para las funciones vitales del organismo, como el parpadeo, la digestión, la respiración, los latidos del corazón, etc. Hablando del tejido muscular para carácter histológico, podemos dividir en tres tipos de tejido muscular para su correcto estudio. El tejido muscular esquelético, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular liso. El músculo estriado esquelético es llamado así por presentar estriaciones, y porque la mayor parte de él está asociada al esqueleto. Funciona bajo control voluntario ya que se encuentra inervado por el sistema nervioso somático. Está constituido por células alargadas de extremos redondeados, aisladas, cuya longitud puede variar entre 1 milímetro hasta 10 a 20 centímetros y su diámetro entre 10 y 100 micrómetros. Son multinucleadas, con núcleos ovalados y periféricos. Los núcleos se localizan en la periferia. Por fuera del sarcolema e incluidos en la lámina externa se encuentran otros núcleos que corresponden a las células satélites. Estas son de escaso citoplasma y se ubican en pequeñas depresiones de la célula muscular. Las células satélites son células precursoras de células musculares y son las responsables de la capacidad regenerativa del tejido muscular esquelético. La función de los miocitos es la contracción y como resultado la producción de movimiento. Las células musculares se contraen por la acción de su citoesqueleto. El músculo liso está formado por fibras musculares lisas, las cuales tienen las características de ser células uninucleadas, delgadas y aguzadas en los extremos, cuya longitud se encuentra entre 20 y 500 milímetros. Este tipo de músculo forma la porción contráctil de la pared de diversos órganos tales como el tubo digestivo y los vasos sanguíneos. Las células se organizan en grupos, formando haces y rodeados de tejido conjuntivo fibroso que se encuentra en los vasos sanguíneos. Estas células cumplen con diversas funciones como soportar tensiones mecánicas, limitar algunas de las cavidades internas como superficies libres del cuerpo y también sirven como barrera de protección. El músculo estriado cardíaco está formado por células musculares cardíacas ramificadas, las cuales son conocidas como cardiomiocitos. Generalmente contienen un núcleo alargado que se ubica en el centro, lo que la diferencia del músculo esquelético. Los cardiomiocitos son células mononucleadas, más cortas y más anchas, aproximadamente 15 micrómetros más que las células musculares esqueléticas. Presentan estrías transversales cuyo patrón es similar al de las células musculares esqueléticas, con bandas oscuras que se corresponden con la superposición de los filamentos de actina y miosina en su citoesqueleto, y con bandas claras que corresponden solo a los filamentos de actina. Los cardiomiocitos forman el músculo cardíaco de las paredes del corazón. Su función es producir el bombeo de la sangre mediante su contracción y distensión, lo que se traduce en la sístole y diástole del corazón, es decir, la contracción y relajación de los ventrículos cardíacos. Las biopsias son la extracción de células o tejidos para ser examinados por un patólogo. Es posible que el patólogo estudie el tejido con un microscopio o realice otras pruebas con las células o el tejido. Hay muchos tipos diferentes de biopsias, pero para fines de este trabajo nos centraremos en la biopsia percutánea y la biopsia abierta. A continuación, se enlistan los pasos para poder extraer una biopsia de manera percutánea. 1. Realizar asepsia en la zona de la incisión. 2. Realizar una incisión pequeña en la piel de 2 a 3 milímetros bajo anestesia local. 3. Se introduce una aguja de 4 milímetros hasta alcanzar la masa muscular. 4. Se aspira y se introduce el émbolo, que secciona la parte aspirada. A continuación, veremos el segundo método de obtención de la muestra por biopsia abierta. 1. Se debe hacer una asepsia en la zona de extracción del tejido, aplicar anestesia local y cutánea. 2.
Realizar una incisión de 2 a 3 centímetros sobre el músculo, siguiendo el eje longitudinal del haz muscular. 3. Se extrae un bloque de tejido muscular de 0,5 centímetros de diámetro y 1 centímetro de longitud, que es el equivalente a un hueso de una aceituna pequeña. 4. Una vez tomada la muestra, debe ser inmediatamente enviada al laboratorio. Para transportar, mover o llevar la muestra al laboratorio, se hará procurando que se mantenga fresca y húmeda, colocando una gasa empapada y escurrida en suero fisiológico. Nota súper importante, en ningún caso deberá ser sumergida, ni previamente sumergida, en agua, suero fisiológico o sustancias fijadoras, ya que el exceso de humedad genera posteriormente artefactos en la congelación. El tiempo transcurrido desde su obtención hasta el inicio del procedimiento de preparación en el laboratorio debe ser el menor tiempo posible. El retraso por encima de 45 minutos en la llegada al laboratorio puede provocar artefactos por hipercontracción o deshidratación de las fibras musculares, sumándole el hecho que los procesos de autólisis celular empiezan desde el momento de la extracción. Una vez en el laboratorio, la muestra se dividirá en 3 fragmentos, 2 para su análisis en microscopía óptica y otro para microscopía electrónica. Aquí en su pantalla se muestra de manera esquematizada los pasos por realizar dependiendo del tipo de microscopía. El tejido se mantuvo al aire durante 3 minutos, luego se alineó en sección transversal en un casete de sujeción y colocado en buffer de formalina al 10% durante 48 horas antes de incrustación en parafina para evitar generar en la estructura muscular cambios que interfieran en la interpretación microscópica. Para que podamos realizar inclusión, la orientación será transversal. Para que las fibras musculares queden orientadas perpendicularmente con respecto a las superficies del cassette, es importante no tocar el tejido con las manos, sino realizar el procedimiento con pinzas de disección. El cassette debe estar frío para proceder a cortar con microtomo. Es recomendable para tener una mejor visualización de tejido y células que el corte sea de 3 a 4 micrómetros y una vez colocado en portaobjetos evitar el calor, puede alterar las fibras de este. Los cortes se recogen de la superficie del líquido por aproximación del portaobjetos al que quedan adheridos por la diferencia de temperatura y polaridad. Durante la obtención de los cortes, las cajas de almacenamiento de portaobjetos se pueden mantener fuera del microtomo para favorecer el secado del tejido en el portaobjetos y reducir la aparición de parafina. Finalmente, para el almacenamiento de bloques y cortes, los portaobjetos se almacenarán en cajas de 25 cortes con el número suficiente para la realización de las diferentes técnicas de tinción. Deben permanecer dentro de un congelador a menos 20 grados centígrados hasta el momento de realizar las tinciones histológicas, histoquímicas o inmunohistoquímicas. Antes de proceder a la tinción de los cortes, los portaobjetos deben secarse a temperatura ambiente durante unos 30 minutos. Los bloques congelados en sus soportes de corcho pueden almacenarse a menos 70 grados centígrados por un tiempo ilimitado, pudiendo ser de nuevo cortados. Para que no se desequen y puedan ser cortados nuevamente, es recomendable envolverlos en parafilm. A continuación, se mostrarán 3 enfermedades que claramente cambian la morfología del tejido muscular. Infarto agudo al miocardio. Refleja la muerte de células cardíacas provocada por la isquemia resultante del desequilibrio entre la demanda y el aporte de riego sanguíneo por la circulación coronaria. La principal causa es la enfermedad de las arterias coronarias con riego sanguíneo insuficiente, que produce daño tisular en una parte del corazón producido por la obstrucción en una de las arterias coronarias. Como ejemplo, la imagen A representa una tinción con hematoxilina y eosina del músculo cardíaco humano sano. En la imagen B, se representa el infarto del miocardio agudo. Esta es la histología de tejido de corazón, micrógrafo ligero. El área de infarto es más pálida que el resto del músculo cardíaco. El área más pálida indica necrosis o muerte celular de los cardiomiocitos, células del tejido muscular cardíaco, por una falta de irrigación sanguínea, y por ende, falta de oxigenación como consecuencia de una obstrucción arterial.
Miositis por cuerpos de inclusión. Se manifiesta en personas mayores de 50 años y se caracteriza por debilidad muscular distal. Afecta a aquellos músculos más alejados de la parte central del cuerpo como los cuádriceps y los flexores de los dedos de la mano. Acá tenemos tejido muscular teñido con hematoxilina y eosina a objetivo 20X a nuestra izquierda y 40X a la derecha. Se muestra variabilidad en el tamaño de las fibras musculares. Las fibras musculares pequeñas son de forma redondeada. Ciertas fibras tienen núcleos internalizados. En la derecha se observa invasión de una fibra muscular con presencia de infiltrado inflamatorio. Miopatía necrosante inmunomediada. Se conoce con las siglas MNI. Caracterizada por debilidad muscular proximal, elevación de CK y necrosis de fibras musculares con signos de regeneración, con mínima o ausente infiltración inflamatoria en la biopsia muscular. Nuevamente tenemos tejido muscular teñido con hematoxilina eosina y se usaron técnicas inmunohistoquímicas de pieza de biopsia muscular. En la imagen observamos músculo esquelético con arquitectura conservada sin engrosamiento conectivo, endomicial ni infiltración por tejido adiposo. Se identifican frecuentes fibras regenerativas, así como necróticas con fenómenos de miofagocitosis. En la imagen B observamos a TPASA 9-4. Muestra reagrupamiento por tipos de fibras, con presencia de grupos de fibras tipo 1 y tipo 2, es compatible con reinervación.